preoperatorio. El intraoperatorio. Por último, terminamos en el posoperatorio. Acá también se puede llamar transoperatorio. ¿Lo querido? Todos esos momentos son, para nosotros son vitales. Para que nosotros podamos llevar a un paciente quirúrgico a un intraoperatorio o un transoperatorio, es lo que hablaba ayer el doctor Julio Arana, preoperatorio, en la cual es una circunstancia en la cual tenemos que saber quién es el paciente, qué patologías trae, cuáles son los condicionantes. Puede ser que sea alérgico a algo, puede ser que tenga problemas cardíacos, tensión arterial, a un infarto de miocardio, problemas de tipo endocrino, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, que lo condicionan, lo hace diferente a cualquier otro paciente, en la cual una apendicitis en un paciente que tiene sano, entre comillas, porque no es sano, por el hecho de que tiene la apendicitis, no es sano, versus aquel paciente que es asmático, que es diabético, que es hipertenso, o que ese paciente se complicó, hizo un proceso infeccioso en la cual escapa y se lleva a un shock séptico. Cambió las circunstancias, la misma cirugía, pero la condición del paciente modificó cómo va a ingresar a hacer la operación. Por eso es lo que le decía el doctor, el rol, la importancia que tiene de identificar todos los problemas que tenga el paciente. Posiblemente el cirujano, cuando nos envía a nosotros las programaciones, nos dice paciente con apendicitis aguda, es hipertenso, diabético, no nos responde. Nosotros tenemos que averiguar, porque eso va a condicionar la seguridad del paciente en el intraoperatorio. Para eso se evalúa y se genera riesgo. Yo he hecho evaluación por historia clínica, tanto la anamnesis, sus antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, medicamentosos. Paso al examen físico, en la cual hay dos cosas importantes que nos interesan a nosotros los anestesiólogos. Primero es la vía aérea, en la cual no todos tenemos las mismas características. Uno puede ser cuello corto, otro puede ser no puede abrir la boca, nos dificulta, o encontramos pacientes desdentados, o con un diente por acá, o un diente por otro lado, también dificulta. Un paciente que anciano, que tiene artrosis, ya la movilidad cervical ya no es la misma. Y entonces hay lo que se llaman los denominados, puede ser el análisis de historia clínica, donde vemos dos cosas, como les dije, la anamnesis, y qué más vemos el examen físico, y dentro del examen físico vamos a dar vía aérea. Y acá vemos los denominados predictores. Vemos los predictores de la vía aérea. ¿Qué significa predictor? Entendemos algo que nos va a predecir lo que podamos encontrar en la vía aérea. Se nos puede decir que es fácil, se nos puede decir que es difícil. Y ahí tenemos, por ejemplo, un predictor es lo que más resalta es mal amparo.
Malampara. Un predictor es ¿qué me evalúa? Trato de evaluar el fondo de mi orofaringe. Te pido sentado que me abra la boca para yo poder visualizar. ¿Y qué voy a visualizar? Algunos elementos, como por ejemplo, voy a visualizar mis pilares, mis fauces, mi úvula, y voy a evaluar cómo está mi paladar blando y mi paladar blando. Dependiendo de eso, hay 4 clasificaciones, del 1 al 4. El 1 vemos todas las estructuras, en el 2 ya nos enfocamos que vemos solamente la úvula, en el 3 vemos solamente la base de la úvula, y en el 4 vemos solamente el paladar duro. Por lo tanto, en el 3 y en el 4 podríamos calificarlo como difícil. Entonces, el informe va a ir dirigido a eso, a hablar un poco de lo que ustedes han hecho en la clase del doctor Arana y un poco enfocar los predictores. Buscar predictores de la vía aérea. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer con. Yo de todas maneras al doctor Julio Arana le pediré que les escriba para que hagan qué tipo de informe completo, porque él es el responsable del tema. Pero trato de colaborar con algo. Otro es la distancia, pero mentoniana. ¿Ves? ¿Seguro? Ya. La distancia kilometría. ¿Qué más veo? La distancia externa. Uno es de acá, acá. Entonces hay una distancia mínima, 6.5. Por debajo de eso, difícil. Significa que tengo ciertas dificultades para la extensión. Y la tiro de externo-mentoniana, 13 centímetros. Significa que por debajo me está indicando que yo tengo posiblemente un cuello corto. Todo eso también es hay la apertura. Oral. La apertura oral. El través del dedo. 6 centímetros. Eso es lo que dice. ¿Verdad? 2. Hay el denominado 332. Hay una mnemotecnia que se llama, a ver si, déjame acuerdo. Déjame acordar. Que nos dice específicamente para el paciente traumatológico, ¿no? Que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, y nos pide que evaluar esas condiciones. Ya no voy a borrar. Y así una serie de predictores. Solamente me está indicando de que hay una posibilidad de que me encuentre con dificultades para intubar a ese paciente. El otro hecho importante es la parte cardiovascular. No es lo mismo un paciente con cardiovascular, hipertensión o una cardiopatía valvular, un infarto miocardio, que aquel que lo tenga. Cambia totalmente la situación del paciente cuando se enfrente a las condiciones de la anestesia. Y por lo tanto, estos pacientes tienen que pasar sus riesgos. ¿Y cuál le hacen? ¿Cuál conocido? Ya les preguntaba el doctor. El riesgo. Obviamente este paciente con problemas cardiovasculares tiene que sacar su RP. Esos son los exámenes auxiliares complementarios que se tienen. Pero este paciente tiene que pasar al cardiólogo para que le haga su riesgo cardiológico. ¿Cómo se llama ese riesgo cardiológico? El Goldman.
Ya le da nomás ya te está dando un puntaje. ¿Ya? Y él les daba una serie de situaciones. Hasta les pedía a ustedes que dijeran valores de ciertos exámenes. ¿Sí? ¿Cuál era el valor mínimo de hemoglobina que podía empezar un paciente? 10. ¿No? ¿Qué más yo tendría que pedir? ¿Cuáles son las pruebas básicas que yo tendría que pedir a este paciente? A un paciente quirúrgico. Aparte de hemoglobina. Urea, creatinina. Algo que no podría faltar. LKG. FEBI. FEBI. Ecocardio, la fracción de eyección FEBI. Algo tan sencillo, básico. EKG. ¿Qué corre de la mano con la hemoglobina? Hematocrito. Grupo sanguíneo y RH. O sea, eso, yo puedo tener una hemoglobina de 9, de 15, pero ¿qué hago sabiendo eso si yo no sé qué grupo sanguíneo tengo? Si se me olvida que por razones lógicas yo tenga que pedirse. Todos tenemos que saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a transferir? ¿Cuál es el grupo universal, el dador universal? El donador universal. O. Ok. Negativo. O negativo. Negativo. O negativo. O negativo. Normalmente debería ser el O negativo, pero hay la posibilidad de ponerle O positivo a ese paciente. Si es O negativo, Normal. ¿cuál es el receptor universal? AB positivo. AB. Otra situación importante. Mujer en edad fértil, ¿qué no le debería faltar como estudio a esa paciente? Desde embarazo. Nos hemos encontrado en emergencias donde muchas veces muchachitas de 12, 13 años, claro, a veces por negar todo o porque la mamá está ahí, niega todo y a veces hay sangrado. Le preguntan si es que ha tenido relaciones sexuales y a veces lo niega. Pero obviamente el test de embarazo lo justifica todo. ¿No? Entonces, miren todas las cosas necesarias que tendríamos que pedir. Luego que hemos hecho los riesgos, luego que hemos pasado por esto no implica que yo no tenga que evaluar los otros sistemas, neurológico, endocrinológico, tengo que evaluar todo, neumológico, si es paciente asmático, el POC, el PIC, lo que decía, cuáles son esas condiciones, el enfoque, el PIC. Entonces, luego que he hecho todos esos estudios, en exámenes auxiliares, tiene acá los exámenes auxiliares o complementarios. Que los tengo que pedir en forma racional, racional. Bueno, si ustedes trabajan en clínica, tienen su clínica, le van a pedir de todo porque buen ingreso para un paciente, pero en el estado tú le vas a pedir toda la batería, te llevas todo el dinero del estado. Entonces yo trabajo en un hospital de pinza, entonces tengo que justificar las cosas que le pido. Te vas a una te suelta toda la batería, ¿no? Te cuesta más las baterías que la cirugía que te van a hacer. Entonces pido lo justo y necesario, dependiendo del paciente. Luego de que he hecho esto, viene lo que es la evaluación del riesgo. No necesariamente esto, evaluación del riesgo, neumología, cardiología, endocrino,
etcétera, etcétera, y trato de evaluar. Y acá también entra la evaluación ASA, que le decía el doctor. ¿Qué era el ASA 1? ¿Cómo? ¿Qué es normal? ¿Cómo? Tienen buena comorbilidad. Ya. La terminología te dice que el paciente es sano, ¿sí? Sano sin comorbilidades. ¿El paciente con apendicitis está sano? ¿El paciente con apendicitis está sano? Entonces el concepto no es el más adecuado. El concepto es paciente con patología quirúrgica sin comorbilidades. El ASA 2 es el paciente con patología quirúrgica con comorbilidades, pero estas se encuentran controladas. Hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. ¿Quién más entra ahí? Los pacientes gestantes, los extremos de vida, menores de 1 año, mayores de 70. Los obesos, pero ¿qué tipo de obesos? Hasta 40. Por encima de 40 pasa el siguiente nivel, ASA 3. Acá no se trata si leve, enfermedad leve, moderada. No. Acá se trata si está estable o no está estable, si está controlado o no está controlado. ¿Quién más entra? Los pacientes con anemia. ¿Quién más entra? Los pacientes con enfermedad renal crónica leve, moderada. Por eso que se pueden poner muchos casos, como en un caso de una paciente que ingresa para una histerectomía abdominal. Esta paciente es diabética, está tomando su metformina y no es hipertensa, pero sí está con anemia, está con 9 de hemoglobina. Tiene enfermedad renal crónica grado 2. Va a ser operada como yo para una histerectomía y el plan anestésico es una anestesia regional. La pregunta, ¿qué hace esa paciente? ¿Qué hace? Pregunta, ustedes tendrían, doctor, la paciente está con glicemia, porque es diabética, está normal, está con 120 de glicemia, está normal. Para ser diabética está Controlado. Entonces, si yo lo miro con patología, problema de salud es diabetes mellitus, está controlada, entonces ¿qué hace sería? 2. Miro patología. ¿Cuál es mi otra patología? Enfermedad renal crónica. Grado 2. ¿Qué les dije del grado 2? ASA 2. Una paciente terminal, enfermedad renal crónica terminal, puede ser ASA 3 o 4, dependiendo si está dializada o no está dializada. Si no está dializada, esa paciente está con encefalopatía urémica. Si está dializada, obviamente todo eso, la uremia se perdió y la paciente tú lo encuentras caminando, claro, es pálido, todo. ASA 3. Si tú lo ves a un paciente en shock, ¿qué les dijo el paciente con shock? ¿Qué hace ahí? 4. Todo paciente que vean paciente con shock, ASA 3. Pero vamos, el cirujano ingresa un paciente de 65 años por un traumatismo abdominal cerrado por un accidente de tránsito. El paciente aparentemente no tiene comorbilidades, pero está
despierto, orientado, comunicativo, pero la presión arterial está en 103/70, 120 de frecuencia cardíaca y está con 8 de movilidad. El cirujano pone como diagnóstico traumatismo abdominal cerrado, shock hipovolémico. ¿Qué hace ese paciente? 4. No se olviden de poner la EA, porque es una emergencia, pero no es 4. Ustedes están llevando cirugía. ¿Han hablado de shock? No. ¿Saben qué es shock? Sí. ¿Qué es shock? Un estado. Ya, esa es la definición clínica. Presión arterial medio. PAN. ¿Cómo está la presión de esta paciente? Hipotensa. Hipotensa con 103 metros. La PAN. Está en 103. Está despierta, orientada. Entonces lo que ha hecho el cirujano es poner un diagnóstico que nos asuste a los anestesiólogos para que ya hay que entrarlo ya. Cuando nosotros lo vamos a ver, ese paciente es un pasador por la anemia. Claro está que al ser un traumatismo abdominal cerrado, yo estoy viendo que el paciente está con abdomen tenso, duro. Está generando una peritonitis por respuesta a la liberación de sangre. Entonces ese paciente puede ser ya como un nivel 3, porque ya hay una peritonitis. Y acá no se trata de ver qué es la complejidad quirúrgica. Veo el estado físico del paciente para tomar decisiones. Lo que yo puedo opinar puede variar también de un anestesiólogo a otro. Correcto. Tenemos opiniones aquí. Entonces, si evaluamos el ASA 3, ¿quiénes son? Los obesos mórbidos. ¿Quién más? En el ASA 2 también entran, por si acaso, los alcohólicos crónicos, los que tienen epilepsia. ¿Sí? Ahora, ASA 3, pacientes con comorbilidades mal controladas, diabetes, hipertensión, asma, hipertiroidismo. ¿Quién más entra? Los obesos mórbidos, mayor de 40. ¿Quién más entra? Los pacientes con cardiopatía coronaria, con mayor de 6 meses. Algunas literaturas ponen 3 meses, mayor. Cuando es menor, pasa al siguiente nivel 4. Entonces, es un paciente diferente, cambia de situación. ¿Ah? Una insuficiencia cardíaca así controlada, hasta 3. Pero si está congestiva, hasta 4. Y entran también los pacientes con los que están con shock, obviamente, ¿no? Cualquier tipo de shock, pero con diagnóstico clínico, no porque el paciente está bailando y porque le pusieron shock séptico, ya es hasta 4. Hay que evaluarlo, hay que mirarlo. Por ejemplo, paciente con una paciente de 30 años, cefalea permanente, va al neurólogo y le dice: usted hágase su tomografía o su resonancia, y le encuentran un aneurisma. ¿Qué haces a esa paciente? 3. ¿Ya la marcaste? 4. 3. 3. Y más la 4. La paciente está caminando tranquilamente. Es una paciente sin comorbilidades. No es hipertensa, no es diabética, no tiene comorbilidades.
Es una paciente con una patología quirúrgica. Uno. ASA 1. Hace uno. No tiene comorbilidades. Como le dije, acá yo no miro la patología. No miro. Eso es lo que posiblemente le falta al ASA, al estado. Vemos el estado clínico del paciente, nada más. No la complejidad quirúrgica. Eso no es el estándar. Entonces, esa paciente. Pero ¿qué pasa si esa paciente, mira, te programamos de acá a un mes? El prequirúrgico, ya anestesiología, ASA 1, etcétera, etcétera. Y a la semana siguiente es el neurismo ASA 1. Mucho va a depender, si quieres mandarlo a 5, va a depender dónde esté localizado el aneurisma, que sea complejo de equipar. Pero ese paciente pasa a un ASA 4 porque esa paciente entra en un estado de coma, estado de inconsciencia. Entonces, esa paciente tiene que entrar sí o sí en emergencia. Se convierte en un ASA 4. ¿Ya? Entonces, luego de evaluar el riesgo, lo que viene es lo que se denomina la planificación anestésica. Decidimos que le toca a ese paciente. En base a todo lo que nosotros estamos evaluando, ayer el doctor les preguntaba sobre el ARA, los valores de los electrolitos sodio, potasio, ¿sí? El calcio. Él sí le pone las preguntas en el examen y esas cosas, para que ustedes definen. Yo supongo que él hace referencias también. Entonces lo planificamos y decidimos qué tipo de anestesia. Como puede ser una anestesia general o puede ser una anestesia regional. Y tomamos decisiones cuáles. Para esta planificación tenemos que hacer premedicación, el ayuno, medicamentos que el paciente está tomando. Si es hipertenso, si es diabético, es lo que tendríamos. Y ayer les decía algunas preguntas el doctor respecto, por ejemplo, la aspirina, la warfarina, los tiempos, ¿cierto? La aspirina, ¿cuánto? 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué 7 días? Porque se une de manera irreversible a las plaquetas y es el tiempo que las plaquetas se destruyen y ya no La ese unión tiempo. de la aspirina con las plaquetas es irreversible. Y el tiempo de vida media de las Es plaquetas es 7 7 días. días. Warfarina. Ayer les indicó 4 días. ¿De qué depende? ¿Qué es la warfarina? Antagonista de la vitamina K. Antagonista de la vitamina K. Antagonista de la vitamina K. Ya. Pero ¿y de la vitamina K Factores de o de coagulación. los factores K dependientes? Bueno, los factores K dependientes. Ahora mejor hablamos de esa manera, ¿no? ¿Cierto? Porque el revertor tiene que ser la vitamina K. Pero en este caso bloqueo Factores. las vitaminas K dependientes. ¿Cuáles son esas vitaminas K dependientes? Los factores. 7, 9, 10. 3, 7, 9 y 10. A ver, busquen ahí. 7, 9, 10. Allí tiene una gran ayuda en sus celulares. ¿Cómo se llama? ChatGPT, Gemini. ¿Qué más tienen? Es cuando
conocen más que yo esos colaboradores, ¿no? No son los que tienen que resolverles sus vidas. ¿Y con qué bloqueamos? Aparte de suspender, si tenemos que 7, entrar 9, 2, 7, 9 y 10. con plasma fresco congelado. Todas esas circunstancias nosotros comenzamos a planificar. Si ese paciente tenemos que politransferir porque todo chocaba, con shock séptico, shock cogolémico, requiere sangre, 3, 4, 5. Hay que agregarle también plasma fresco, hay que agregarle plaquetas si se requiere. Va a depender cómo lo encontremos al paciente tomar decisión. Y el ayuno que también es dicto. Y depende de qué, del tipo de alimento que vaya a consumir el paciente. Pero si es una emergencia y tenemos que entrar sí o sí, tenemos que entrar. ¿Y qué le damos a esos pacientes? Procinéticos. Antieméticos. Se prepara con antibióticos también. Antibióticos, para evitar infecciones por no le hagas caso, está engañando. Una cosa es profilaxis antibiótica. Y otros Que tratamientos. lo aplican porque contra gran positivo. ¿Por qué? Es lo que se va a encontrar en la piel. En la piel. No con respecto a lo que podría ocurrir, por ejemplo, en un paciente con una peritonitis, ya no entras necesariamente a gran positivos, entras gran negativos y anaerobios. Vas a tener que atacar, pero eso ya no se llama profilaxis. Eso ya es antibiótico terapia. ¿No? Entonces, 30 minutos antes de ingresar a la sala de operaciones, se decide que tienes que ponerle antibiótico profiláctico para gran positivo. Por ejemplo, una cefalosporina de primera generación. Cefazolina. Cefazolina, lo más común. Cefalexina. No le vamos a poner ceftriaxona tampoco, no tendría sentido. Entonces, y en la premedicación, yo comienzo a decidir qué fármaco. Hay pacientes que son niños, por ejemplo, que son ansiosos. Hay que premedicarlos, hay que darle ansiólisis. Un paciente anciano, hipertenso, hay que darle ansiólisis. Darle la noche previa un benzodiazepínico para tranquilizar. Y a eso se refiere. Tratar de protegerme con este paciente. Y finalmente, con esto, lo que les decía el doctor también ayer es ¿qué pasa si un paciente es testigo de Jehová? No se sangre. Está sangrando. Ellos no quieren que se le administre, que se transfunda sangre. Es bien complejo. Es complejo. Se respeta su decisión, Así esté inconsciente, si el familiar que es también testigo de Jehová dice pues no queremos que nos amarran la mano, nos condicionan a esa situación. Lo único que te queda son expansores de plasma, nada más. Pero, ¿y qué pasa con el transporte del oxígeno? De hemoglobina, está por los suelos. Es bien complejo. Bueno, en estas últimas épocas no hemos tenido tantas dificultades, pero sí, la primera oportunidad que yo tuve, yo lo transfundí, pero a escondidas.
de los familiares no entran, no saben qué estamos haciendo. Pero no la jugamos, porque podemos ser denunciados. Sí, podemos ser denunciados. Ellos dijeron no, pero puedo ir al paciente. Es que creo que depende, pero suponte que es un niño y que le estén imponiendo una forma de pensar que no elegir. No te arriesgarías. No, a mí sí me daría pena, creo que un niño como que... Y el tema siguiente era hablar sobre anestesia general, pero la parte inhalatoria. En lo que es anestesia endovenosa lo va a hacer la doctora Soto la próxima semana, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hablar de anestesia general, hay tres pilares de la anestesia. ¿Qué tienes que hacer? La primera es la A de analgesia. ¿Dos? ¿Dos o tres? La H Dijo el doctor lo ideal. hipnosis. Cuando le estén dando anticoagulantes, ¿a cuánto punto tu orina? Bloqueo. Anestesia, hipnosis y bloqueo. Esos son nuestros tres pilares para dar la anestesia general. Diferente de lo que vamos a ver cuando yo hable de anestesia en el oreja. Son otras cosas. Y entiéndase, con ustedes hemos hablado de medicina paliativa, las fases del dolor nociceptivo. Las cuatro fases. Transducción, transmisión, modulación y percepción. Modulación. Percepción. ¿Correcto? 20. Y en este grupo está el grupo que va a hablar sobre el dolor postoperatorio. Cuando hablen del dolor postoperatorio es hablar estrictamente del dolor postoperatorio, no hablar del dolor que hemos estado hablando del paliativo, solamente el dolor postoperatorio. Tengo que definir el dolor postoperatorio. Y el dolor postoperatorio estrictamente es un dolor Después de una operación. no sensitivo. Y si vamos a hablar del dolor no sensitivo, es lo que hemos hablado de las cuatro fases del dolor. Las cuatro que sus compañeros han dicho. Y eso vamos a definir. Entonces tengo que hablar de la fisiopatología del dolor postoperatorio para que podamos comprender al dolor postoperatorio. Y eso es lo que hablamos en el postoperatorio con el paciente. Porque después que termina la cirugía y acaba la anestesia, el paciente siente dolor. Ya no el dolor propio de lo que lo llevó a la cirugía. Si estaba con un cólico, con una apendicitis aguda, ya se desapareció el cólico. Ya aparece el dolor nociceptivo de la zona por el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo, generando un dolor. Que puede ser leve, moderado, severo. Una histerectomía. El dolor de una histerectomía es intenso. El dolor de una cirugía de tórax, cardíaca, intenso. Una laparotomía exploratoria, donde de ombligo hasta síntesis pública se tiene que cortar. Imagínense. Más aún es un niño. El dolor
dolores intensos. Entonces va a definir cómo tenemos que manejar ese dolor. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes como grupo también tienen que conversar. Entonces cuando nosotros hablamos de anestesia general, nos basamos en esto. Para ello, en lo que respecta a la anestesia general hay dos tipos: la anestesia inhalatoria y la anestesia endovenosa. Y la otra es la anestesia disociativa, que es un tema que también está en uno de los seminarios. Tienen que definir qué es la anestesia disociativa y hablar estrictamente de la ketamina. Ketamina. ¿Por qué lo usamos? Ketamina. ¿Cuál es su rol, su importancia? Antagonista Aparte del anestésico, NMDA era, ¿no? ¿qué hace que me suba la presión arterial? La ketamina. Entonces tienen que explicar. El grupo anterior, la rotación anterior, he perdonado unas cosas porque fue una situación abrupta que lo que se les pidió el seminario. Entonces les quedaba poco tiempo. Ustedes si tienen semanas para desarrollarlo y hacer una buena búsqueda de información, y eso es ponerlo en un video expositivo que ya se les envió. ¿Ya? Entonces, a un grupo también les va a tocar sobre anestésicos inhalatorios. A otro grupo le va a tocar endovenoso. Un grupo que está por acá, la parte disociativa. ¿Sí? En inhalatorio nosotros tenemos dos grupos de fármacos: los que son gases y los que son líquidos volátiles. En los gases el único que tenemos es otro que se llama pero ahí es muy caro, pero tenemos el óxido líquido y luego tenemos los líquidos volátiles. Los líquidos volátiles básicamente son tres los que más usamos. Hay muchos más, pero alotano que ya no lo usamos: el bisoflurano y el ceboflurano. ¿Qué es el rol que tiene que cumplir acá? ¿O qué es lo que deberíamos conocer? Uno, algunos conceptos físico-químicos de los anestésicos inhalatorios. ¿Qué es el TAM? ¿Qué es la concentración alveolar? ¿Qué significa? Y esto está en relación directa con la potencia del fármaco, del anestésico inhalatorio. Y esto está en relación directa con la liposolubilidad. Cuando hablemos de anestésicos locales, también vamos a hablar de liposolubilidad, que es un factor importante para definir la potencia de los fármacos. Porque un fármaco es más potente que el otro. ¿Y a qué se debe? Entonces, este CAM, por ejemplo, el alotano, tiene 0,72 de CAM. El isoflurano 1.72 y el ceboflurano 2.0. ¿Cuál es el más potente? El glutamate, que tiene menos puntos. Es mucho más liposoluble, por eso es más potente. El ceboflurano Doctor, la puerta porque entra. No se escucha. Mejor. Ya. Me refería que el TAM es una medida en la cual dice cuánto requiere el paciente para lograr una meta. ¿Sí? Si esa meta lo logro con menos, ¿qué significa? Que eso es menos, es más potente. Porque con poco estoy logrando mi meta. ¿Sí? En ese caso, la alotano, con poco estoy logrando anestesiar a mi paciente. Pero para lograrlo con el ceboflurano yo necesito 2.0. Necesito más cantidad. Por lo tanto, es el menos potente. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? El más liposoluble, ¿quién es? El más potente. ¿Cuál es el más potente? Que tiene menos K.
¿Cuál es ese? El alotano. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes lo comprendan. ¿Correcto? ¿Fija? ¿Entendiste? Ya. Pero, el otro término que le decía es un coeficiente de partición. Y hay uno que se llama sangre gas. Y esto es inversamente proporcional a la liposoluble. Mientras más liposoluble, sus coeficientes de partición son diferentes. Cambian. Entonces, acá yo le quiero que mis fármacos sean menos liposolubles para que el paciente se induzca más rápido y se despierte más rápido. Menos liposoluble. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros respiramos, esta es una máquina de anestesia. Entonces, cuando yo administro los gases, este es un vaporizador. Esto es para los líquidos volátiles. El color amarillo es para el sevoflurano. ¿Sí? No puede ser para el isoflurano. El isoflurano el color es lila. Y para el alotano es el rojo. ¿Ya? Entonces, yo acá no le puedo poner isoflurano. ¿Por qué? Porque tienen puntos de ebullición diferentes. Entonces, el punto de ebullición para el sevoflurano es diferente al de isoflurano que al de alotano. Por eso es que cada uno convive con su tipo de vaporizador. Entonces, yo al abrir mi sevoflurano, lo que voy a hacer es, por especie de tuberías en el interior de la máquina, sale más el oxígeno. Este color verde es una simuladura para oxígeno. Ustedes han visto los balones de oxígeno, color verde. Este es universal, tanto para acá el Perú como cualquier parte del mundo. Y este azul, el valor que va con este azul es el óxido nitroso. Universal. ¿Ya? Suelto mi oxígeno y traslada, lleva, transporta a mi líquido volátil. Ya no está como líquido, sino ya está como vapor. Se transmite como vapor, llega acá. Acá tengo una fase inspiratoria y acá tengo otra fase expiratoria. Esto lleva el flujo y cuando expira el paciente lo bota y llega acá y ahí se deposita. Entonces, esto pasa al paciente, pasa a nuestro sistema respiratorio, en estos pulmones, donde va a ocurrir lo que se denomina a nivel alveolo capilar. Hematosis. ¿Cómo? Hematosis. Hematosis después. Intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso entre el alveolo y mi capilar. Primero, sí. Entonces se traspasa. Por cuestiones de presión va a llegar no soy dibujante, muchachos. Acá llegó mi gas, por ejemplo, sevoflurano. La cuestión de presión, como acá está menor, pasa a mi capilar. Y acá está el CO2, por presión, llega a analizar y lo expulso, ¿no es cierto? El fuego, el intercambio gaseoso que se da. Igual pasa con el oxígeno. Este es mi lado venoso y este es mi lado arterial y este es mi lado venoso. ¿Okay? Pues acá lleva. Entonces acá va a ocurrir un intercambio, fuego, entre la sangre y el gas central. Si es un gas muy liposoluble, se va a quedar más tiempo en sangre que es liposoluble.
Pero si pasa el Seborane es mucho más rápido y ejecuta los más rápido, por presión, de que es menos liposoluble, se va a liberar mucho más rápido y va a llegar. Y cuando yo cierre mi sistema de administración de gases, lo que va a pasar al paciente es que rápidamente va a botar ese gas, lo va a eliminar porque es menos liposoluble, no se va a quedar en el tejido encefálico porque es lipoproteico, ¿no es cierto? Entonces no se va a quedar mucho más tiempo, se va a liberar. Entonces el paciente regresa acá a todo el sistema pulmonar y regresa y lo expulsa mucho más rápidamente porque es menos liposoluble. Lo que no va a pasar con el alotano o con otros que sean más liposolubles. Ese es el juego. Eso es lo que quiero que ustedes, con el desarrollo de seminarios, para los que vayan a hacerlo, puedan comprender. Claro está, en algún momento hay 2 semanas, 2 lunes, en la cual podemos hacer un refresh, un repaso de algunos temas. Y se pide a algún colega que lo pueda hacer dependiendo de lo que ustedes crean posible. ¿Ya? Un repaso así de lo que se pide. Sí, Entonces, efectiva yo no lo voy a dar porque lo va a dar la doctora. ¿Ya? Por eso es que me voy a quedar hasta esa parte. Entonces, hay muchas cosas que comprender. Teorías